Hola chicos, buenas noches. Doctor, ¿Sí? tengo un problema con la compu y ahorita estoy en el celular, pero no puedo poner la cámara, pero aquí ando. Ok, bueno, no hay problema. ¿Alcanza a ver mis imágenes? Sí, Qué bueno. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Qué dice el COVID? ¿Libres de COVID? Sí. Pueden hablar, les doy permiso. Inmune por 2 meses, doctor. ¿Cómo? Inmune por 2 meses. O sea que ya te dio. Sí, hace como un mes y cacho. A mí me dio el 7 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Yo me di cuenta el 20... ¿Qué fue? Como el 24 de julio, más o menos. No, como el 14 más o menos de julio. Pues ojalá y tengamos inmunidad celular porque las IgGs creo que ya andan decayendo. Y ahorita los casos están del nabo, hay un incremento muy tremendo. Estoy viendo todos los días en Cali 4 o 5 casos de COVID agudos. Estaba leyendo a un intensivista del general que se le murieron 8 pacientes hoy nada más el día de hoy. Y hay como tuvo quién sabe cuántos ingresos. O sea, está otra vez del nabo. Estamos en el repunte del Halloween y todo ese relajo. Sí, como se puso el fin de semana pasado ¿qué fue la revolución? Que se puso, o había mucha gente. Sí, sí, está la cosa tremenda. Bueno, vamos a platicar ahora de neuroética. Es un tema que se me hace muy interesante. Creo que a ustedes también, según me dicen, se les hizo interesante. Muchas veces no tenían idea de que se manejaba como tal, como un tema como de la ética, de neuroética. Y está bien interesante, o sea, el potencial de esta información es muy relevante. Y a mí ya no me va a tocar, o sea, yo de salida, pero ustedes van a vivir todo esto y van a enfrentarse a dilemas éticos y morales al respecto. Así que, pues bueno, déjenme mostrarles el material que les traigo preparado. Como siempre, ya saben, pueden interrumpirme, pueden preguntarme sobre la marcha. Esta imagen la tomé de una revista de filosofía que se llamaba, recibía una revista inglesa con temas muy abstrusos, pero me gustaba mucho, The Philosopher's Magazine se llamaba. Me gustó mucho porque demuestra muy bien la idea de lo que es la neuroética. O sea, es una forma de vernos a nosotros mismos desde el punto de vista neurológico y analizar nuestro comportamiento. Creo que esta imagen se puede describir con la definición de lo que es un humano, que es un ser humano que piensa y que sabe que piensa. O sea, es el Homo sapiens sapiens. No solo pensamos, sino que aparte tenemos la capacidad de saber que pensamos. Entonces, por eso se me hace muy interesante. Les presento al doctor Oliver Sacks. El doctor Oliver Sacks fue un neurólogo que ya falleció. ¿Adivinen de qué? De Alzheimer, terrible. Un neurólogo de esos privilegiados, tal vez judío, no sé, pareciera que los judíos son privilegiados intelectualmente, piensan mucho, tienen una capacidad racional de inteligencia muy extraordinaria. Y este camarada escribió muchos libros, pueden ver el segundo libro, el de la que está ahí abajo, el de la película de Awakenings, que es Despertares, que habla de cómo se descubrió el tratamiento parcial del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, con una experimentación un poquito fuera de lo moralmente, de lo éticamente aceptable, pero cómo finalmente estas serendipias nos llevan a dar con tratamientos y que, bueno, se cometen errores y hay complicaciones, etcétera, pero la evolución es muy importante de la ciencia y de la medicina científica, que de una u otra manera está basada también en la inspiración, está basada también en las corazonadas, serendipias, como comentaba yo.
Entonces, este doctor también, entre otros libros, el primer libro de Oliver Sacks, se refiere, es un libro que se titula La mujer que confundía, no, o el hombre que confundía a su esposo con un sombrero. O sea, es una enfermedad mental y que la paciente tomaba a su esposo como que era su sombrero. Tiene una enfermedad, un nombre neurológico esta patología, pero no recuerdo cuál es. Y bueno, muchos otros libros muy interesantes. Hay videos sobre su vida. Como siempre, los invito a que los estudien. Tiene el último libro, por ejemplo, habla de musicofilia, que es una forma de manejo terapéutico de las enfermedades y de cómo la música influye y se registra grabada en ciertas partes de nuestro cerebro que son distintas a las del habla y a las de la comunicación y la vista, etc. Precisamente hace 1 o 2 días subí un video de una paciente, una ex bailarina, ya grande de edad, con Alzheimer, en silla de ruedas, ya desconectada, pero que cuando le ponen en la película, le ponen la música del el Lago de los Cisnes, le aflora de nueva cuenta esa memoria y la pretende bailar en su silla de ruedas. Es algo muy emotivo. Y bueno, se ve como sabemos ahora que la música es algo que ha sido refractario un poco a ciertas patologías por la forma en la que está almacenada y la forma en la que tenemos archivada y cómo no se afecta en algunas enfermedades, ¿no? Algunos de los enunciados importantes, interesantes de Oliver Sacks son estos dos que les muestro. El primero que dice, para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que una verdadera. Esto quiere decir que nosotros inventamos la realidad. El mundo real, dice, es menos importante que el mundo que necesitamos. Entonces, dice que nosotros inventamos la realidad. La realidad no es como existe afuera, sino como está en nuestros cerebros. Y esto obviamente genera una discusión filosófica interesante, porque hay varios puntos de vista, hay varias alternativas de cómo nos explicamos que entendemos la realidad. Nos preguntamos acaso qué es la realidad. Muchos dicen que la realidad es una estructura mental. Si vamos ¿cómo se llama? El diccionario, vamos a encontrar que se denomina realidad al conjunto de las cosas existentes, como así también a las relaciones que éstas mantienen entre sí. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir existente? ¿Qué quiere decir existir? ¿Qué entienden por existir? Díganme. Lo he comentado yo en alguna clase previa, pero a ver, ¿cómo entendemos existir? Ser y pensar, ¿no? Ser y pensar. De hecho, hay un filósofo muy importante, Heráclito el Obscuro, que tiene unos textos que se denominan al revés, pensar y ser. Y esto nos lleva a una frase muy interesante de un filósofo francés, Descartes, René Descartes o Descartes, que tenía una frase célebre también que ustedes conocen que dice cogito ergo sum, que significa ¿qué? ¿No les suena? No, por ello existo. Cogito, que es pensar, ergo, por lo tanto, sum, existo. Aunque, como vamos a ver en una idea positiva más adelante, no está un poco descontextualizada esta frase porque lo que él dice es dubito, cogito, ergo sum. Dubito quiere decir dudar. Entonces, lo que él quiere decir es que dudo de todo lo que existe, que fue lo que él se planteó. No creo en nada de lo que existe. Voy a pensar que todo lo que conozco y todo lo que sé es inventado por mí, por mi mente. De lo único que puedo estar seguro es de que pienso. Es lo único que estoy pensando, que tengo dudas, pero estoy pensando. Y por lo tanto es la única manifestación clara que tengo de que existo. Pero de nueva cuenta regreso a la pregunta original. ¿Qué entendemos por existir? La palabra existir está formada por dos fragmentos. Uno que es ex, que viene de exo, hacia afuera, y existir de essere, que quiere decir ser.
Entonces, entendemos por existir, ser hacia afuera. Lo inexistente es lo que no se manifiesta. Entonces, lo que se manifiesta es lo que existe. Bien. El área de la filosofía y de la ciencia que se encarga de estudiar la forma de conocer el mundo, de interactuar con la realidad, se conoce como epistemología, que quiere decir episteme en griego es conocimiento y logos pues es el tratado del conocimiento. Entonces entendemos como epistemología la ciencia que investiga las formas que tenemos de conocer, si es que de verdad podemos conocer el mundo real. Respecto a estas posturas de si es posible o no el conocimiento, existen básicamente tres. Una que se llama objetivismo, y les planteo aquí una imagen de un árbol que es iluminado por el sol. En la oscuridad, a lo mejor, cuando no está iluminado, el árbol no se ve. Y nosotros que tenemos una vista de seres humanos que no vemos en la noche, pues si no está iluminado no lo vemos, pero en la luz del día sí lo vemos, porque la reflexión, la luminosidad de este árbol entra a través de nuestros sentidos, fíjense además una cosa interesante, nuestros sentidos funcionan a diferente velocidad porque están a diferente distancia de los centros neurológicos. Entonces, el oído, cuando percibimos un sonido, lo percibimos a diferente velocidad de la que percibimos un objeto. Entonces, lo que pasa es que nuestro cerebro tiene la capacidad de promediarlo todo, para conjugarlo todo, para que percibamos las cosas en el mismo momento. Sin embargo, esto es un artificio del cerebro. Pero bueno, el punto es, ¿podemos realmente conocer el árbol? ¿El árbol existe independientemente de nosotros? ¿O el árbol solo existe cuando nosotros lo percibimos? Entonces, aquellas personas que piensan que la realidad existe independientemente de si la vemos o no la vemos, es el concepto de la postura epistemológica del objetivismo, el que está basada en que el objeto existe independientemente de si la vemos o no. Las otras posturas que se suelen manejar también actualmente es la del subjetivismo, de decir lo que dijo Oliver Sacks. La realidad no existe, lo que existe es la idea que tenemos en la mente de la realidad. Y de aquí muchas personas dicen que cada cabeza es un mundo porque cada quien entiende la realidad a su manera. El problema con esta postura es que entonces cada quien entendemos el concepto de medicina diferente. Pues no, a pesar de que cada cabeza es un mundo, todos tenemos una idea común de lo que significan las cosas. Y cuando decimos árbol, aunque hay muchas variantes de árbol, muchas posibilidades de árbol y que funcionan según lo que cada uno de nosotros tiene en la mente como árbol, finalmente todos entendemos lo que es un árbol. De aquí podríamos regresarnos un poquito a la pintura, inclusive a nuestra pintura clásica, en donde está al centro Aristóteles y Platón está con la mano al cielo, señalando el mundo de las ideas. Él dice, o ellos dicen, que la idea de árbol es una idea con la que ya nacemos y solo la concretamos cuando vemos un árbol, lo identificamos y lo reconocemos, lo cual a mí no se me hace muy adecuado, no se me hace muy lógico, porque hay muchas cosas que hemos inventado que no conocíamos y que finalmente las hemos ido conociendo de nueva cuenta. Además de estas posturas radicales como el objetivismo y el subjetivismo, tenemos posturas críticas que son posturas que aceptan un poco de las dos cosas, que se me hace posturas mucho más equilibradas. Yo me inclino a pensar en una postura crítica de que las dos cosas tienen cierto valor. Y ciertamente la realidad que existe allá afuera, yo la construyo en mi mente y puedo tener enfermedades o defectos en mi percepción que perciban una realidad diferente a como la ven ustedes. O puedo en un momento dado drogarme o alcoholizarme o tener ciertas situaciones especiales que pueden ser transitorias o no, que me permiten percibir la realidad de una manera diferente.
lo cual no quiere decir que la realidad no exista y que exista como yo la tengo aquí en mi mente. Bien, entonces, la pregunta de si la objetividad existe a esta postura radical de la que hablábamos, nos dice, la interpretación de la realidad siempre está sesgada por el sujeto. ¿Qué entendemos por sesgo, muchachos? Como un factor de error, ¿no? Como un porcentaje de error o de ¿Dado por qué? variación. ¿Dado por qué? Dado por la subjetividad, o no por la, sí, por la percepción. Dado por una percepción previa que tenemos de las cosas. Es decir, un sesgo es un prejuicio. Entonces, en la ciencia siempre estamos tratando de evitar los sesgos, las investigaciones científicas, y decimos, no, esto ya tiene sesgo porque está desviando la atención a lo que el investigador quiere. Él está proponiéndonos o falseándonos un resultado, dándole un sesgo para que veamos lo que él quiere que veamos, ¿no? Pero todo pensamiento tiene un sesgo cognitivo, como les digo, relacionado con la perspectiva del sujeto. Sus prejuicios, falsas atribuciones, falta de atención, lealtad y sus creencias. Todo esto influye en nuestra forma de percibir la realidad. Luego, entonces, todo tiene un sesgo. Cuando encontramos algo que choca, que creemos que es, y la realidad nos demuestra que no es como lo creemos, estamos ante algo que conocemos una disonancia cognitiva. Fíjense qué interesante concepto. Esto sucede cuando yo trato de explicar todo por medio de la ciencia, pero llega mis creencias transmitidas culturalmente, como las creencias religiosas, y me impiden y chocan y no aceptan el concepto físico, matemático de la realidad. Entonces, en ese momento, diera la impresión de que un grupo de neuronas de nosotros, que son las que se encargan de nuestro pensamiento metafísico o de nuestra religiosidad, que está conglomerado en un grupo de neuronas del cual ya conocemos, ya están ubicadas, y parece ser que las personas que tienen más números de neuronas dedicados a eso, obviamente son personas con más tendencia mística. A lo mejor están hasta en el hipocampo, a lo mejor hasta tiene que ver con las crisis convulsivas, con la epilepsia del lóbulo temporal, en la que la gente se imagina cosas, en fin. Entonces, de pronto choca con nuestro razonamiento de la corteza prefrontal, que es el razonamiento lógico. Así como sabemos, tenemos nuestro cerebro construido por capas, una capa mamífera, una capa más evolucionada, luego el cerebro más evolucionado con circunvoluciones, y luego los giros prefrontales y la corteza frontal, que es la que nos ha permitido saber que somos sapiens sapiens. Entonces, la racionalidad humana es un instrumento de adaptación que no se ajusta a las reglas de la lógica formal. De ahí viene este concepto de la disonancia cognitiva. Cada quien sabrá cómo resuelve sus disonancias cognitivas. Ya cada quien decide qué creer y qué no creer. O puede ser, por un lado, llevar una doble vida, una vida científica y por otro lado, una vida religiosa, ignorar aquellas áreas en donde chocan y no permitir que el grupo de neuronas que se encargan de una cosa dialoguen con las otras, como si estuvieran peleadas, porque como que no hay comunicación, porque cuando se ven, se enfrentan. Eso es una disonancia cognitiva. Ahora bien, fíjense en este diagrama tan complejo que habla de los sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos que nos proponen nos habla de que el ser humano, ante la gran cantidad de información que necesitamos manejar, tenemos que generar algoritmos para entender la realidad, algoritmos que nos permitan sobrevivir. Y entonces, durante nuestro desarrollo,
como cuando salimos de la changuitud a lo que somos ahora, Homo sapiens sapiens, con el rumbo a que llevamos a ser Homo Deus, con lo que vamos a concluir la plática de hoy, nos enfrentamos a una serie, necesitamos herramientas para sobrevivir. Y esas herramientas, algunas de estas herramientas se vuelven de alguna manera en contra nuestra. Pero en este esquema podemos ver 4 grandes grupos de cómo maneja nuestro cerebro la información. Por ejemplo, cuando tenemos grandes cantidades de información, encontramos pues que las memorias que utilizamos y las almacenamos se van almacenando de acuerdo a cómo vivimos las experiencias. Reducimos los eventos a listas de acuerdo a sus elementos claves. Descartamos cosas específicas para almacenar generalidades, para poder manejar el volumen de información. Y así sucesivamente podemos analizar y encontrar, hacer toda una clase específica únicamente sobre todos los sesgos cognitivos. Por ejemplo, cuando necesitamos actuar rápido, pues tenemos que seleccionar algunos filtros que nos permitan resolver la situación más práctica y más eficiente. Y hay gran cantidad. Todos estos son sesgos que han sido estudiados y analizados. Aquí tenemos otro, por ejemplo, cuando encontramos algo que no encontramos significado, pues lo inventamos. Es como ver las nubes y le queremos buscar un significado, pues les inventamos. Entonces, aquí tenemos otro. ¿Qué hacemos cuando manejamos demasiada información? Pues la abreviamos, la sintetizamos, la almacenamos por carpetas de alguna manera. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva es que, aunque digan que cuando nos dicen que algo está sesgado, pues sí, todo lo que hacemos, todo lo que manejamos, de alguna manera está sesgado, porque todo está basado en estos algoritmos de sobrevivencia que venimos cargando desde hace miles de años, que nos han permitido evolucionar a lo que ahora somos. Vale la pena dedicarle tiempo a esto cuando ustedes puedan, investiguen la cuestión de los sesgos cognitivos, y cada uno de estos detallitos tiene un significado importante en cuanto a la interpretación que hacemos de la realidad. Ya sobre el tema y sobre la película que vimos, surgen varias preguntas inquietantes. Me gustaría hacerles esta primera. ¿Ustedes piensan que hay moralidad en la naturaleza? No. Claro que no, ¿verdad? O sea, en la naturaleza no hay ningún acto de bondad ni de maldad. Por ejemplo, en un zoológico nació el primer jaguar por inseminación artificial. ¿Y qué creen que pasó? Que su mamá se lo comió. O sea, imagínense el show para tener el jaguar capturado y la mamá se lo come. Entonces, unos dirían, qué barbaridad, esto es un acto muy salvaje, esto es algo muy malo. Sabemos que en las manadas de leones, cuando sale un nuevo león, un rey león, que quita a los demás leones, que les ganó, se come y mata a todos los leones cachorros que eran hijos del león que acaba de salir. Y eso no consideramos que sea un acto de maldad, es un acto natural. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ellos quieren que sean sus genes los que sigan rifando en esa manada, porque se ha demostrado que él es el más fuerte. Entonces vemos cómo hay actos que definitivamente no podemos considerar como inmorales, a pesar de que según nuestra forma de pensar, consideremos que son cosas que están mal o están bien. Siguiente pregunta. ¿Es la moral congénita o adquirida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Adquirida? Entonces, cuando nacemos no tenemos ningún principio moral, ni tenemos nada, ninguna normatividad. Pues no, supongo que, o sea, lo aprendemos de los ejemplos. ¿Alguna otra idea? Yo opino que es una mezcla entre las dos, porque si bien
no es como que nazcamos con un compás moral establecido, sino que se basa mucho en las convicciones como de los grupos sociales en los que vivimos. Por ejemplo, las personas que nacen en hogares católicos tienden a tener un compás moral católico, y los cristianos en los cristianos y los musulmanes en los musulmanes. Innatamente tenemos nosotros lo que es la empatía, que si bien no es un compás moral completamente, nos puede ayudar a dictar decisiones en base a la empatía. O sea, Esa en base... ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia quién se dirige? ¿Dónde? La empatía, ¿hacia quién se dirige? Hacia los demás. Hacia los Es demás. bueno, como yo lo tengo entendido, es como una... El base... Es Fíjate, contéstame esto que te digo. Sí. ¿Hacia los demás qué? Hacia las demás personas, porque es básicamente ponerse en el lugar de los demás y sentir. ¿De qué otra manera le llamamos a los demás seres humanos? O sea, la empatía es tratar de entender y sentir lo que sienten las otras personas. ¿Sí? En ese sentido, hay una ley moral, y esa ley moral es la que tenemos de afinidad con los demás entes que son como nosotros. En ese sentido, podríamos entender que esta moralidad congénita es el instinto de conservación de la especie. ¿Me explico? Lo demás podría ser lo que aprendemos culturalmente. Efectivamente, como bien dices, Gustavo, ¿qué nacionalidad y qué religiosidad vas a tener? Depende mucho de tu situación geopolítica. Si naces en Arabia, vas a ser musulmán. Si naces en Israel, vas a ser judío. Si naces en México, vas a ser guadalupano. Si naces en Estados Unidos, vas a ser protestante y así. Entonces, ¿es la moral congénita o adquirida? Hay un poco de ambas, en el sentido de que hay una ley natural que es la empatía, como bien dices, el entendernos y juntarnos para sobrevivir como especie, que es lo mismo que hacen los changos, que es lo mismo que hacen las manadas de leones, etc. Bien, siguiente pregunta. Entonces, ¿es el hombre bueno por naturaleza o es malo? ¿Qué opinan? Pues ya hemos hablado en clases pasadas, ¿no? Que dependía del contexto en el que Así es. se desarrolla. En términos de falacias, ¿qué falacia es esta pregunta? Es una falsa dicotomía, ¿no? Exacto, es una falsa dicotomía. Exacto, tiene sesgo, nos está tratando, nos está llevando a pensar en que nos está orillando a tomar una decisión o la otra. Y en realidad hay más opciones, que pueden ser todas las anteriores, ninguna de las anteriores, etc. Cuando vemos cosas o imágenes como esta, no nos queda más que pensar que tiene que haber gente totalmente sin moral y totalmente con ausencia de empatía hacia los demás seres humanos. Pero es factible, pues, efectivamente, que sea una cuestión cultural y geopolítica. Ya habíamos comentado, como bien dice Sanet, que la filosofía es un poco como escoger en un menú qué tipo de filosofía te gusta o se adapta a tus sesgos, o sea, a tu forma de pensar. Y así podemos encontrar que para Hobbes, Homo homini lupus, que quiere decir el hombre es el lobo del hombre. Yo estoy de acuerdo con Thomas Hobbes y yo también creo que el único depredador del hombre es el hombre mismo. Hemos dominado de alguna manera a toda la fauna y gran parte de la estructura de la Tierra, de manera que la acomodamos a nuestra conveniencia y somos los únicos capaces de autodestruirnos, que de alguna manera ya nos está pasando. Por otro lado, tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre es bueno y que son las circunstancias las que lo corrompen. Lo que es un hecho es que el punto de Aristóteles también tiene un papel importante. Dice, el hombre es un ser politicón. El ser politicón quiere decir que es un hombre social, que no podemos vivir aislados
¿Qué necesitamos de todos nosotros para sobrevivir obligadamente? Todo este rollo de la neuroética empezó de alguna manera con este señor que se llamaba Phineas Gage. Nació en 1823, murió en 1860. Este camarada trabajaba en los ferrocarriles en Estados Unidos cuando estaban haciendo los ferrocarriles que atravesaban todo. Y entonces lo que él se encargaba era de que con esta barrena o barreta hacía hoyos en las rocas, introducía pólvora y las dinamitaba. Y así era como venían quitando piedras y hacer puentes y todo este rollo. Una vez tuvo un accidente empacando unos tubos de dinamita, le explotaron. Y la barra se le vino encima y le atravesó la cara, le atravesó gran parte de la cara y gran parte de la cabeza. Y aquí tenemos una reconstrucción porque tenemos el cráneo de este paciente y el daño que se hizo. Aquí hay una reconstrucción en donde se ve cómo esta barra de metal atravesó, lo dejó ciego de un ojo y lesionó sus conexiones. Esto es una resonancia magnética, es una tractografía, y lesionó las lesiones que están relacionadas con los giros frontales, es decir, le cambió radicalmente su personalidad. Entonces, este camarada, de ser una persona con ciertas características de personalidad, pasó a ser hostil, pasó a ser grosero, prosaico, un cambio radical en su personalidad se dio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta barreta atravesó los sitios en donde están todos estos áreas de pensamiento que son de reflexión y de freno a los impulsos animales que tenemos. Entonces, aquí se inicia esta situación de Phineas Gage. Gracias a estas observaciones, algunos otros médicos, guiados por métodos de imagen muy sofisticados, como son una radiografía de cráneo, empezaron a practicar ciertas cirugías introduciendo un estilete, corriéndolo a un lado del globo ocular, introduciendo el estilete y produciendo una lesión semejante a la que se hizo Phineas Gage, pero con un estilete desconectando la región frontal del resto del cerebro, dejando a los pacientes en situaciones totalmente despersonalizadas. Este método se empezó a utilizar en pacientes con epilepsia, al rato lo empezaron a utilizar con pacientes con esquizofrenia, al rato hasta con niños con déficit de atención les estaban haciendo este salvaje método que se llamaba lobotomía. Por eso alguien comentaba en alguno de sus ensayos que no se puede cambiar radicalmente a la gente. Pues sí, sí se puede, tanto con métodos físicos como como con métodos medicamentosos. Se puede modificar totalmente la actitud de un paciente. Este médico, Moritz, que era el que hacía esto, se hizo famoso, hizo mucho dinero, le dieron hasta el premio Nobel, me parece, y luego ya se lo querían quitar. Él andaba con una camionetita por todo Estados Unidos, así como andan ahorita los circos, andaba ahí haciendo lobotomías y hacía muchas lobotomías todos los días. Llegaba al pueblo y tráigame a los loquillos, tráigame a los niños con déficit de atención, y les hacía su lobotomía. Hasta que un día algo le pasó, le dio un llegue a la arteria cerebral media de algún paciente o le picó un aneurisma, se le murió el paciente y lo prohibieron ya seguir haciendo estas salvajadas. Imagínense, la única orientación que tenía, una radiografía de cráneo. Entonces, pero es el inicio de este approach, de este enfoque hacia una neurología funcional. Entonces, realmente, las neurociencias o la neuroética es algo que es muy reciente. Realmente es algo que, aunque ya hay antecedentes de las lobotomías desde 1940, 1950, aunque ya se sometió a juicio en los juicios de Nuremberg de 1950, las investigaciones que se hicieron de una manera inadecuada. En 1969 se forma la primera sociedad de neurociencias. En 1970 se habla de los estudios no éticos sobre la sífilis en los negros de la ciudad de Tuskegee. Y así encontramos una serie de la evolución de la bioética en general
En 1978 aparece el primer informe Belmont, en el que se basan los principios de la bioética. Realmente no es hasta el año 2000 aproximadamente cuando se empiezan a realizar los primeros congresos de neuroética a los que participan fisiólogos, neurólogos, filósofos, psicólogos, y todo el mundo. Y a partir de ahí empiezan a manejarse ya con una manera más sistematizada todo este proceso de investigación, incluyendo desde luego los avances tecnológicos de investigación. Entonces, ¿qué es la neuroética? Pues la neuroética es el examen de lo correcto e incorrecto, bueno y malo en el tratamiento clínico, quirúrgico o ambos del cerebro humano. Esa es la definición original de este señor Thomas Raffin. Pero el cerebro es muy complejo, entonces realmente es una definición que nos queda un poco corta. ¿Cómo se empezó a discernir la función del cerebro? Este fisiólogo italiano se le ocurrió hacer una prueba muy peculiar. Puso en una mesa, muy perfectamente balanceado a una persona, en equilibrio. Y entonces lo puso a realizar situaciones que lo obligaban a pensar intensamente, digamos, fórmulas matemáticas. Y entonces se veía cómo se desbalanceaba y se inclinaba hacia el lado de la cabeza porque había aumento del flujo vascular cerebral que le robaba sangre al resto del cuerpo. Y entonces, bueno, pues son los primeros experimentos que se realizan. Me imagino que para completarlo podríamos haberle dicho al paciente, ahora piensa en Marilyn Monroe, y a lo mejor entonces se desbalanceaba y se iba para el otro lado. En fin, ideas que se me ocurren que podrían haberse practicado. Pero bueno, es una cosa simpática e interesante. Entonces, la cuestión hay una situación interesante acerca de la neuroética. Comprende dos cosas importantes. Uno, la ética de la neurociencia, esto es, qué se puede y qué no se debe de hacer en el proceso de investigación de funcionamiento del cerebro humano o en animales, como en este caso. Hubo por ahí un experimento de un trasplante de cabezas que se hicieron en 2 simios, que no duró más que unos cuantos minutos porque los simios fallecieron, pero es algo que en teoría no debe de realizarse, y mucho menos, desde luego, en una persona, en un ser humano. Ya hay por ahí algún neurólogo o neurocirujano que tenía en mente hacer un trasplante de cabeza. Ya había un individuo, un ruso, voluntario con dinero que estaba dispuesto a que lo hicieran. Finalmente no se logró hacer porque se deterioró el paciente, reglas internacionales le prohibieron que lo hiciera y finalmente se entiende que no se hizo el experimento. La otra parte interesante de la neuroética es ¿qué hacemos? ¿Qué se puede y qué no se debe de hacer con la información que se obtiene en este proceso de investigación? Y esto ya se está logrando gracias a la resonancia magnética funcional de la que ya hemos hablado previamente. Esto es, ya sabemos que podemos meter a un paciente al PET-CT o al PET o a la resonancia funcional, ver el grado de consumo de oxigenación o de azúcar o un metabolito, según el estudio que utilicemos, de las áreas del cerebro que se le prenden con determinadas funciones. Entonces, hablábamos de la moralidad en los procesos de investigación, que como era el trasplante de cerebros, que definitivamente no es algo correcto. Pero, por ejemplo, entra aquí en función la cuestión de la muerte encefálica y lo importante que es con los neurométodos de neuroimagen que tenemos, definir en qué momento un cerebro está muerto y cuándo no, para saber qué manipulaciones podemos hacer de sus órganos, etc. Entonces, podemos estudiar, entender e incidir en la función cerebral, en la muerte cerebral, en la memoria y en la personalidad. Y desde luego, responsabilidad moral y penal en enfermos. Ya comentábamos, ya leyeron ustedes que como ya con resonancia magnética podemos suponer cuando un paciente dice mentira y cuando dice verdad, que se pudiera utilizar en términos legales. Esto no está aceptado desde luego aún en México, Estados Unidos, pero ya se llegó a utilizar en algún país de la India. ¿Cómo se realizan estos experimentos? Realmente no son nada traumáticos.
se mete al paciente dentro del equipo de resonancia magnética, se le ponen unos audífonos, se le pone un dispositivo con el cual él puede ver en una pantalla ciertas cosas y entonces le podemos pedir al paciente que piense o ponerle imágenes de dolor o de emoción, etcétera, y así estudiar y ver qué áreas de su cerebro se le prenden. ¿Qué aplicaciones actuales hay de la resonancia magnética funcional? Actualmente podemos estudiar las redes neuronales gracias a la tractografía. Podemos ver la evolución que tiene el cerebro con la edad, cómo se atrofia, cómo se deteriora la sustancia blanca y hacer correlación de estos cambios con el comportamiento, porque no siempre la imagen que vemos correlaciona con la situación clínica del paciente. ¿Qué usos potenciales tiene la resonancia funcional? Bueno, usos complementarios en el diagnóstico, en etapas de investigación, tratamiento clínico para ver cómo una droga o una terapia en particular puede hacer mejorar o atenuar una enfermedad de Parkinson o una enfermedad desmielinizante. Usos no clínicos, hablábamos de detección de mentiras, predicción de comportamientos y lo que ya se está haciendo, interfaz en computadoras. Ya se están metiendo chips en el cerebro para ampliar la memoria, por lo pronto. Ya entiendo que hay publicaciones al respecto. Y lo demás viene de volada. Entonces, con la resonancia funcional, ya podemos saber en dónde están los centros del cerebro, los centros del enojo, qué áreas se nos activan cuando estamos tristes, qué áreas se nos activan cuando estamos enojados. ¿Y qué creen, muchachos? Dicen que cada cabeza es un mundo. Pues no, a todos se nos activan en los mismos sitios. Unos más, otros menos, pero son básicamente los mismos sitios porque anatómicamente somos los mismos y estamos alambreados más o menos de la misma manera. Entonces, aquí podemos ver otro equipo de estudio de resonancia magnética, en el, como les digo, aquí podemos ver cómo se activan de diferente manera las áreas de la memoria cuando queremos decir qué estábamos haciendo hace 8 días a esta hora, y cuando inventamos algo se tiene que reactivar otro grupo de neuronas que están confabulando la respuesta que vamos a dar. Es un ejemplo. Esto ha sido muy útil, por ejemplo, en situaciones que se pensaban de estados de alterados de conciencia, que no se sabía si el paciente estaba muerto, estaba en estado vegetativo persistente, o estaba en esto que se llama el locked-in state, el paciente que se queda atrapado, que no tiene manera de comunicarse, pero que está consciente. Gracias a la resonancia magnética, empezaron a hacerse investigaciones en este tipo de pacientes y hemos avanzado mucho en el conocimiento de estos padecimientos, para, como decíamos, para saber la muerte cerebral, diferenciarlo de coma, etc. Lo interesante es que sucedió en el año 2016, en uno de los congresos de resonancia magnética funcional, salió un artículo que dijo que había habido un problema en el software de la resonancia que podía invalidar todos los 15 años que se llevaban ya de investigación en cuestión de resonancia magnética. ¿Alguien me puede traducir esta palabra? ¿Bug? Creo que se queda igual. Es un anglicismo que se utiliza también en español. Una traducción al español. Sí, es un bug, es un insecto. Insecto. Pero es... ¿Como una falla? La palabra es insecto. ¿Y saben por qué se llama, por qué se le dice así a los bugs de las computadoras? ¿Alguien sabe? Ay, no me acuerdo. Es un detalle curioso también y simpático. Porque antes las computadoras ocupaban todo un cuarto. O sea, la primera computadora ocupaba un cuarto enorme y había un chorro de consolas y un chorro de bulbos, porque ni siquiera eran de transistores. Entonces estaba funcionando la computadora y de pronto se apagaba o hacía un corto y decían, oh, ya se metió un insecto. Entonces si iban al cuarto, encontraban una cucaracha o un ratón comiéndose uno de los cables y decían, oh, ya quité el insecto. Y de ahí viene la idea del bug. Ya después, ahora a las lesiones, a los daños del equipo electrónicos, se le dice un bug. Bueno, el caso es que tuvieron un bug, o sea, un insecto, en un estudio, en un equipo de resonancia magnética, porque resulta que siempre había que calibrar los equipos
y los equipos los calibraban con cosas inertes, o sea, cosas que no tenían, eran inertes totalmente. Entonces alguien para calibrarlo metió una calabaza y de pronto obtuvieron una señal de la calabaza. Y dijeron, ah, caray, de modo que la calabaza esté viva, ¿verdad? Entonces dijeron, hay que hacer algo para ver qué está pasando. Se fueron a comprar un pescado, fueron a la tienda y compraron un salmón. Y ese salmón lo metieron al equipo de la resonancia magnética y resulta que salió una pequeña señal del cerebro del salmón. Y esto era imposible porque el salmón estaba muerto. Entonces dijeron, algo está mal y a lo mejor estamos recogiendo datos e información inadecuada y mientras no aclaremos qué está pasando, nada de lo que hemos dicho hasta ahorita puede ser cierto. Lo podemos tomar como válido. Y así fue como entonces tuvieron que hacer una revisión de todo el software que había en las resonancias funcionales para demostrar y corregir todos esos errores. Y entonces a ese le llamaron el error del salmón. Suena bobo, si ustedes quieren, suena anecdótico, pero esa es la realidad. O sea, la ciencia se va construyendo de capas y capas y capas de información, que de pronto si se demuestra que una de estas capas estaba mal hecha, mal interpretada o con sesgo, de pronto la pirámide de información que tenemos sobre algo se cae y nos hace cambiar radicalmente nuestra forma de ver las cosas. Y a eso le llamamos un cambio de paradigma. Cuando hacemos cambios de modelos drásticos acerca de entender la realidad, es lo que se llama cambio de paradigma. Por ejemplo, antes de Galileo se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Esto lo conocemos como un universo heliocentrista. Geocentrista, o de la Tierra. Y luego, cuando empezaron las investigaciones de Copérnico, Galileo, todo gracias a las herramientas de telescopios, empezaron a salir las teorías de que no era así, de que el Sol era el centro sobre el que estaba girando la Tierra. Obviamente lo quisieron acallar, obviamente lo quisieron quemar. A él no lo quemaron, pero sí quemaron a otro científico que decía lo mismo. ¿Alguien sabe quién era? Ese sí murió quemado. Giordano Bruno. Giordano Bruno sí murió en la hoguera. Galileo no, porque por varias razones. Una, porque tenía influencia, se llevaban bien con los curas. Dos, le dijeron nada más que se retractara y sacara su famosa frase, que no es cierta, que no es verdad, pero como todos los mitos y leyendas, que se hace interesante, de que dijo que por si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve. Pero bueno, lo sacaron de dar clases y lo quitaron. Pero finalmente se impone la realidad, se impone la verdad y finalmente se aceptó que el centro del universo era el Sol, cosa que ahora sabemos que tampoco es. Entonces, con esto a lo que me quiero referir es a lo que son los paradigmas y los cambios de paradigmas. Aquí es el ejemplo que les decía, la calabaza con la que originalmente hicieron la calibración, luego se llevaron el salmón y tómala, que apareció con un cerebrito, con algo de función, y de ahí salió, está publicado en la revista Scientific American, la muerte del caso del salmón. Bien, entonces, ¿qué onda con la resonancia magnética? Hay quienes la critican porque dice solo mide cambios fisiológicos de la actividad neuronal. Esto no necesariamente nos dice cómo funciona el cerebro, pero son pasos. Yo pienso que son pasos. Tiene una pobre resolución espacial, pero se puede combinar con otros métodos, incluyendo el electroencefalograma. Pasa por alto la función mental, que es la interacción entre diferentes regiones. Esto es cierto. Ya sabemos que ya conocemos ahora el concepto de la plasticidad neuronal. Sabemos que cuando se dañan ciertas neuronas, otras pueden interconectarse para tratar de suplir esa función. Y todavía estamos en pañales respecto a eso, ¿no? Otros dicen que ¿qué vamos a hacer con los aspectos éticos de toda esta información que se está obteniendo? Y bueno, dicen, salió un artículo en una revista de radiología que decía que se quedaba corta respecto a las esperanzas que se le estaban dando. Aquí tenemos de nueva cuenta a nuestro amigo Descartes, a René Descartes, con su famosa frase célebre que dice, dubito
cogito ergo sum. Aquí se plantea una cosa interesante y se ha manipulado también inadecuadamente porque los idealistas quieren entender de esta frase que toda la realidad parte de mi mente. Y ese es el principio epistemológico del que hablábamos hace rato, subjetivista. Hay otro señor, un neurólogo que se llama Damasio, se apellida Damasio, Antonio Damasio, y entonces él dice que esto de Descartes, de separar lo que es el pensamiento, el acto de pensar y la física, el cerebro, es una falsa dicotomía también. Es decir, que pensar que podemos separar la función de la anatomía del cerebro es una falsa dicotomía, es algo que no se puede separar. Los podemos estudiar de manera distinta, la cuestión anatómica de la manera funcional, pero en su momento tenemos que entender que es algo que funciona integralmente. Entonces, dice Antonio Damasio, en su libro que se llama precisamente El error de Descartes, refiriéndose a esa falsa dicotomía, dice, me interesé por las emociones después de estudiar los pacientes que habían perdido la capacidad de emocionar y sentir en determinadas circunstancias, como nuestro amigo Phineas Gage. Muchos de estos pacientes también tenían importantes deficiencias en su capacidad de tomar decisión. Entonces, aquí vale la pena analizar un poco la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es el sentimiento. Y aquí vale la pena preguntar, ¿qué creen que se dé primero, la emoción o el sentimiento? ¿Qué piensan ustedes? La emoción, ¿Por qué? porque, bueno, Explicar. no sé, creo que, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, solo son y ya uno como que interpreta lo que siente. ¿Qué querrá decir la palabra emoción en su etimología? Alguien googlea ahorita, emoción. ¿Alguien googlee emoción? ¿Lo tienen ahí a la mano? Pongan etimología. Dice, uy. Dice latín emus. ¿Se ha trabado o sí me escuchan? ¿Sí oigo? Ah, ok. Del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Ok. ¿Y sentimiento? ¿Qué entendemos por sentimiento? Suena obvio, ¿no? Sentimiento de sentir. Entonces, primero, ¿qué creen que sea? ¿Primero siento o primero me muevo? O sea, me mueve. Cuando digo estoy conmovido, quiere decir que estoy alterando mi situación física. Me salen las lágrimas de algo que vi. Me conmovió, me emocionó. Pero para que eso suceda, tengo que sentir. O sea, tengo que ver, recibir la información, procesarla aquí en mi cerebrito y entonces me hace llorar. Entonces, en teoría, sería primero el sentimiento y luego la emoción. Unos dicen eso, otros dicen que no, que es al revés. El caso es que Antonio Damasio se ha dedicado a estudiar este fenómeno con la resonancia magnética funcional, junto con su esposa, que también es neuróloga. Y les recomiendo, cuando puedan, que lean ese librito que se llama El error de Descartes, que es una falsa dicotomía, que es tratar de separar lo que no es separable. Por ejemplo, yo con frecuencia utilizo la idea de la computadora comparándola con el cerebro humano.
y digo, por ejemplo, ¿qué es más importante en una computadora? ¿El hardware o el software? ¿Qué piensan? Pues en el sentido más estricto, ninguno de los dos sirve sin el otro. No puedo usar un software sin un hardware y no puedo usar un hardware sin un software. Exactamente, exactamente. Sin embargo, eso sería algo semejante a lo del pienso y luego existo. O sea, ¿qué es más importante, el mundo de las ideas o el mundo material? Pues simplemente sin el mundo material, el de las ideas no existe. Simplemente, si le doy un martillazo en la cabeza a una persona y le destruyo su cerebro, cesa su existencia. O sea, deja de existir, o sea, se muere. Que si tiene alma o no tiene alma, pues ahí ya les dejo al filósofo Shelley Kagan con sus pláticas de filosofía de la muerte, de las que ya les platiqué hace 8 días, para que lo investiguen y ustedes decidan. Y si a pesar de todas las evidencias científicas deciden que sí tenemos un alma y que el alma trasciende al cuerpo, ¿cómo lo van a integrar desde el punto de vista fisiológico? No lo sé, y va a llegar a ser una ¿qué? ¿Una capa? ¿Cómo, Luis? ¿Una capa? Otro nombre. Lo dije al principio, antes de hablar de sesgos cognitivos. ¿Es una qué? Disonancia. Disonancia cognitiva. Se quedará como una disonancia cognitiva y ya cada quien decide cómo la resuelve. Lo que es un hecho es que ustedes con una mentalidad científica que van a entrar al internado no van a poder curar a sus pacientes con una cadena de oraciones. Si tiene apendicitis, lo tienen que operar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene todo este problema de la computadora y del software y del hardware. Para mí, todo depende del hardware, que es el cerebro, y de la forma en la que está estructurado, y su anatomía y su fisiología. Entonces, fíjense lo interesante. Estamos viendo aquí en esta imagen cómo con un poderoso imán se puede influir en ciertos prejuicios y decisiones de una persona. Dice, el ser humano está capacitado para dar valor moral a las acciones por la carga genética y su evolución. La capacidad moral está subordinada a la base biológica y cerebral. Entonces, se han hecho experimentos. Hay un libro que se llama, aquí está, El cerebro moral, que nos habla de cómo se pueden aplicar corrientes magnéticas a un cerebro y hacerle una serie de preguntas que en ciertas situaciones le parecen inaceptables, ciertas situaciones. A esa misma persona, bajo estos efectos magnéticos, se le hacen cosas más aceptables, el mismo fenómeno. O sea, sí podemos incidir en los criterios morales de una persona. Pongan que al principio sutilmente, pero también lo podemos hacer no solo con magnetos, sino que lo podemos hacer con medicamentos. Si le damos oxitocina a un paciente, a una persona, se hace más amigable. Entonces, por ejemplo, si le diéramos oxitocina a todos los que van a participar en una conferencia de la ONU, a lo mejor salen más pacíficos y tenemos menos guerras. Bueno, a lo mejor es una exageración, pero es cierto. Entonces, sabemos cómo estas neurohormonas inciden en que seamos más tolerantes y menos tolerantes en determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que los jueces que dan decisiones penales antes de ir a comer dan peores sentencias que cuando las dan regresando de comer. Así de sencillo. Así cambia nuestra forma de pensar y nuestros juicios morales. Todo eso está basado en ciencia. Ahorita les voy a decir dónde lo van a ver. Ahora, una forma de entender o de tratar de entender estas cuestiones morales es este famoso dilema del tranvía.
Nos imaginamos que ustedes están parados en la orilla del tren, en donde hay una palanca con las que ustedes pueden hacer que el tren vaya hacia un lado o para el otro. Llega un tren descarriado, o sea, fuera de control, e inevitablemente se va a venir hacia una de las dos vías. Y ustedes tienen la capacidad de hacer que se vaya hacia donde hay una persona o hacia donde hay 5 personas que han sido amarradas por un ente malévolo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus opciones? ¿Qué harían? Y estas preguntas se las hago a ustedes mientras voy por una agua Be-Lite porque ya se me está secando la boca. Ok, ¿qué pensaron? ¿Qué harían? Luis, ¿qué harías? Ay, pues hace mucho que no veía pues, diagrama, pero yo sé que es muy famoso y nunca he sabido como qué contestar, pero pues por minimizar el daño, yo creo que mataría a la persona a una sola. ¿Alguien difiere? Yo, bueno, no. Vanessa, ¿qué harías? ¿Se pueden mover a las personas? No te da tiempo. ¿De mover a una nomás? No te da tiempo. O sea, palanca, para que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Bueno, y la otra cosa, puedes no hacer nada, pero inexorablemente si no haces nada, se va a ir directamente hacia donde están los 5. Entonces, desde un punto de vista pragmático, como dices tú, Luis, pues es el menor daño, ¿no? Entonces muevo la palanca para que se vaya a matar a una persona. Ahora, para que vean cómo inciden nuestros sesgos. Ahora, imagínense que la persona que está amarrada, que es una sola persona, es su mamá. ¿Cambia la decisión? Pues como que ya la piensa uno, ¿no? A lo mejor no cambia, pero la piensa uno, no es que es un ser querido. Pero bueno, eso ya es otra ficción. En realidad, sobre este problema, hay 1500 memes simpaticísimos acerca de todas las posibles variantes. Pero bueno, les voy a poner otra variante que está pegada al juicio original. Te quería, Doc. ¿Cómo? Te quería. ¿Yo qué haría? Es irrelevante. Mira, te lo voy a cambiar de manera. Ahora, en lugar de que estés parado en este sitio con la palanca, estás en un puente en donde hay una persona obesa que si la empujas, lo más probable es que pueda detener el tren descarriado y de esta manera salvas a estas 5 personas. Entonces es más o menos el mismo principio de el menor daño posible, que sería matar a uno en lugar de 5, pero aquí hay una diferencia. Y la pregunta es, ¿lo harían o no lo harían? ¿Qué opinan? Como que ya es más difícil la situación, ya se pone más difícil, porque eso implica un principio activo de empujar a una persona, yo estoy originando, enviando a una persona a la muerte con la intención de que no mate a esas otras 5 personas. Y ya como que no sé el panorama. Doctor, pero ¿cuál es el fin de esto? A ver, lo que yo quiero entender es, yo no puedo tomar una decisión, o sea, yo tengo ese sesgo que usted dice, ¿no? O sea, imagínese si, por ejemplo, usted dice, no, pues hay que salvar esas 5 personas, y si esas 5 personas son asesinos y la otra persona es una persona intachable o algo así. O sea, también está eso, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la eutanasia que hablamos de que había una teoría del valor social de las personas? De a quiénes íbamos a meter a terapia intensiva y a quiénes no. Y que primero dijo que a los viejitos no.
O sea, por arriba de 60 años ya no entran a terapia intensiva. Pero luego alguien dijo, no, pero ¿qué tal que ese es un malandrín contra un científico que es el descubridor de la vacuna? Entonces sí, pero la solución final es que no debe de valer eso, porque ya está sesgado. Está sesgado en el sentido de que le estás poniendo un valor que puede ser alterado. Pero en este experimento no se trata de eso porque no tenemos información de las personas que están ahí. Aquí lo interesante sería que en el caso A, lo lógico es que actives la palanca para salvar a 5. Y en el caso B, ya no te resulta tan lógico, ni tan fácil, ni tan sencillo pensar en empujar tú a una persona para salvar a 5. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que tengamos estas dos diferentes situaciones? Y yo lo entiendo de esta manera. Ustedes saben que los carros modernos traen velocidades, traen caja de velocidades que puede funcionar manual y puede ser automática. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? Pues es según si vas en carretera, según si estás en la ciudad, según en qué tipo de carretera estás. Entonces, otra forma de verlo es que se estamos resolviendo este dilema con dos puntos de vista. Uno, emocional, y el otro, racional. Entonces, están chocando aquí dos formas de resolver las cosas. Uno, con la emoción, y la otra, con la razón. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos, está demostrado que cuando utilizamos juicios de tipo racional, se activan ciertas áreas del cerebro, mientras que utilizamos factores emocionales para resolver nuestras cosas, utilizamos otras áreas del cerebro. Y entonces, claro, nuestra respuesta instintiva es la emocional, y es decir, no, pues está mal, hay que salvar a 4. Pero la otra, por otro lado, me toca empujar al fulano, pues no, eso ya racionalmente no es aceptable, a pesar de que el resultado es básicamente el mismo. Entonces, lo que yo quiero trato de explicarles con esto, es que nosotros los seres humanos respondemos de estas dos maneras distintas, una emocional y una racional. Por eso a veces nos gana la emocional y a veces nos gana la racional. A lo mejor por eso decimos que no me debo de comer esta rebanada de pastel porque engordo, porque eso dice la razón, pero la emoción me gana y sí me la como. Y entonces ahí tenemos ese problema de control. Esto puede ser aplicable también y nos plantean situaciones interesantes respecto a la ética de las máquinas, respecto a la ética de los, por ejemplo, de los automóviles que se autoconducen. Ya se han dado casos de, aquí está la publicación, el Newsweek en español, un Tesla autónomo excedió el límite de velocidad en un choque fatal. El automóvil autónomo de Tesla, que en mayo pasado chocó y mató a su conductor en Estados Unidos, iba a exceso de velocidad cuando se accidentó. Y aquí tenemos otro, el dilema de los vehículos sin conductor. Lo que plantean en estos dilemas es, ¿qué va a hacer si va un vehículo automotriz autónomo y se le atraviesa a un individuo? El auto tiene dos opciones en esta teoría, ¿no? Eso es un experimento también. El auto tiene dos opciones, o atropella al fulano para que no pase nada al que va dentro del automóvil, o se desvía, aunque choque con una pared y se mate el que va dentro del automóvil. ¿Qué debe de hacer el automóvil, el auto autónomo? Ante esa disyuntiva, ¿qué creen que deba de hacer? Melanie. Ay. No, pues. Es que no. No hay más opciones en este experimento filosófico. Bueno, ¿de qué manera me pueden resolver esto? ¿Qué otra posible solución hay? O más bien, ¿cómo creen que lo va a resolver el auto? Que es real esto que ya se ha presentado.
¿Cómo se va qué va a decidir el auto? Pitarles para que se mueva. Ok, pero no le da tiempo. Entonces lo atropella. Y si es un niño, es más gacho. Si es un perro, pues que lo atropelle. Pero si es un niño, es más gacho. Pero si es un adulto, pues depende. Si es un viejito, pues que no lo atropelle. Si es un jovencito, no, pues mejor al viejito que lo atropelle, al jovencito no. ¿Se fijan cómo nos enfrentamos a toda esa problemática otra vez? Ahora Debería tener como un sistema de freno en seco que me permita. si frena en seco, a lo mejor se mata el que va dentro del vehículo, que es el dueño, y además es el que pagó por el vehículo. ¿Quién debe morir? Vamos, qué decisión va a tomar el auto? Díganme, ¿o cómo va a tomar esa decisión el auto? Se va a mover para no atropellarlo, pero se va a mover rápido, entonces a lo mejor no alcanza a moverse completo y se matan los dos. Bueno, finalmente. Pero ¿cómo va a tomar la decisión el automóvil? Es lo que quiero que me digan. Yo creo que atropellaría Toma a la decisiones. persona porque no puede tomar una decisión como consciente, sino es algo automático y pues se supone que si se puede manejar solo va a buscar como pues no chocar, ¿no? No, les falta ir para atrás. Vamos, No ustedes. toma decisiones, no, esa es la respuesta, que no toma decisiones una máquina. Exacto. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? De acuerdo a esté programado. Claro, exacto. O sea, de acuerdo a cómo lo programaron. Y entonces, ¿quién lo programa? Pues los ingenieros. Y entonces los ingenieros que están haciendo estos programas son los que ya de antemano tienen que decidir qué es lo que va a hacer el auto si se le presenta una situación parecida. Entonces, los ingenieros que están trabajando en esto ya tienen que estar pensando cómo van a resolver esto. Fíjense qué interesante. Entonces, así como tenemos estas situaciones, por ahí ya salió un artículo en una ocasión que dice que un automóvil le salvó la vida al conductor. Porque el automóvil, ustedes saben que los Tesla, bueno, yo no sé, lo leí, los Tesla tienes que llevar las manos en el volante porque si no, no funciona. O sea, no se vale que te duermas y que quites las manos. O sea, tienes que llevar las manos en el volante. Entonces, en una situación especial, el paciente le da un infarto o un EBC y entonces quita las manos del volante y el automóvil siente que ya no está siendo conducido. Y entonces el automóvil se sale y se lo lleva al hospital más cercano. ¿Por qué? Pues porque tiene Google Maps. Y entonces al paciente, al chofer, le salva la vida porque se lo lleva al hospital. Fíjense qué simpático, qué interesante. Ahora, como somos tan perversos, ya alguien diseñó unos imanes que se le ponen al volante para que el automóvil sienta como si tuviera las manos en el volante. Y entonces la persona se puede dormir. ¿Y qué creen que pasó? A un señor se quedó dormido en la carretera. Y entonces llegó la patrulla, lo vieron que el paciente vio así en el vidrio, que estaba dormido, y entonces lo que hicieron fue ponerse enfrente del automóvil e ir bajando la velocidad hasta que se detuvo el Tesla. Y entonces sí, ya le tocaron al fulano para ver si estaba muerto y nomás estaba borracho el vato. Entonces ya le pusieron su infracción y todo ese rollo. Entonces ahora aquí viene pues la cuestión de la robótica y de cómo se van a comportar las máquinas y de cómo se va a manejar la inteligencia artificial. Fíjense la punta del iceberg de todo lo que esto significa. Y esto tiene que ver con la ética, neuroética y con la robótica y con todo lo que se nos viene encima. Entonces decimos, pues todo esto de la neuroética es una ciencia nueva y hay muchos libros y artículos que están saliendo continuamente al respecto, que hablan sobre la neuroética y la moral, etc. Entonces, esta imagen que ven aquí es una tractografía. Y entonces, la esencia del ser humano, dicen, está en juego, porque somos capaces ya de alterar la conciencia del ser humano, ya sea con métodos visuales, como es el Internet, como es el Facebook, toda la información que obtienen de nosotros a través de las redes sociales, ya nos conocen mejor que nosotros mismos, influye en nuestra forma de pensar
modifican nuestra forma de vida, se están generando cambios sociales y hay alteraciones de la privacidad. Ya hemos leído cómo algunas empresas han vendido toda la información que se genera vía redes sociales a otras empresas comerciales para vendernos cosas e influir no solo en lo que compramos, sino por quién votamos. Esto se lo conoce como neuropolítica y obviamente incide también en lo que es la neuromercadotecnia. Bien, ya casi para terminar, chicos, les presento al doctor Robert Sapolsky. Hace rato les subí un video muy interesante de Sapolsky acerca de la biología de nuestras mejores y peores formas de ser. Sapolsky, de quien ya les he hablado, es un neurólogo que tiene un curso completo de la Universidad de Stanford acerca de comportamiento humano. Ya les he comentado que es un curso como de 25 clases, de 45 minutos cada uno. Se las súper recomiendo, porque ahí explica desde los changos, la anatomía, la fisiología, la farmacología, todas las razones del comportamiento humano, pero desde un punto de vista global, holístico, como le dicen ahora. Ustedes cuando vean este video, que espero que lo vean, para eso lo subo, al final del video dice, en realidad, si ustedes tratan de explicar el comportamiento humano en base a un solo factor, se van a equivocar. Son múltiples factores que inciden, que vienen desde nuestra genética, que vienen de millones de años atrás, hasta los factores sociales y económicos actuales. Entonces, les recomiendo mucho que vean los videos de Sapolsky. Estos son los múltiples libros que he escrito al respecto y todos tienen que ver con el comportamiento humano. También les recomiendo que lean y vean los videos, todos los que puedan, de este señor que se llama Yuval Noah Harari. Es un judío homosexual que ha escrito estos 3 libros que me parecen fantásticos también y básicos para cualquier barnizada cultural que quieran tener. El primero es de Sapiens, de animales a dioses, en los que explica hacia un análisis antropológico de cómo salimos de la changuitud para llegar a lo que somos, el Homo sapiens sapiens. Plantea las cosas de una manera tan sencillas como muy fáciles de entender. Su segundo libro es la teoría de hacia dónde vamos. Es decir, que como hombres a lo que hemos llegado, con toda la tecnología que tenemos a la mano, nos vamos a hacer dioses. Podemos llegar a sernos inmortales, podemos llegar a mejorar nuestras capacidades intelectuales, visuales, memoria, etcétera, interactuando con las computadoras y como en el momento en el que empezamos a incidir en el cerebro humano con chips y con herramientas y con computadoras, ya vamos a ser una especie diferente. Ya no vamos a ser el Homo sapiens sapiens. Vamos a ser otro tipo de persona, de ser humano. Y desde luego nos habla en su tercer libro, 21 lecciones del siglo XXI, de cuáles son, a su manera de ver, las formas de atacar y de evitar o de estar conscientes de todos estos procesos que se están dando para que nos afecten de la menor manera posible o de la mejor manera posible. Esta es una síntesis de lo que presenta él en su libro de Homo Deus. Hay muchos videos al respecto. Si les mueve, si les motiva, les sugiero que lean los libros y si no, pues cuando menos vean la síntesis de sus libros. Y es una persona que está influyendo mucho ahorita en el aspecto tecnológico y emocional e intelectual y desde luego filosófico. La pregunta es entonces, ¿cómo nos gustaría que fuera el mundo ideal? ¿A qué le tiramos con el mundo ideal? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por tener ese mundo ideal? Porque la pregunta es si va a ser para todos. La pregunta es, ¿qué se puede y qué no se debe de hacer para que tengamos un mundo ordenado? Debemos de incidir en la psique de las personas, debemos incidir en la moralidad de los juicios para hacernos más colectivos, para hacernos más sumisos, para hacernos menos rebeldes, no sé. Entonces, todo esto es lo que viene a colación con este tema de la neuroética. Muy bien. Quiero sus opiniones y comentarios, chamacos. Yo más quiero empezar diciendo que ahorita que comentó esa pregunta de qué es lo que se puede o cuáles son los límites en nuestra capacidad
para moldear una sociedad a nivel como ideológico y conductual, me acordó a las ideas de sociedades totalitarias distópicas como en 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y aunque para muchas personas esos libros pueden representar como lo peor que puede haber, lo que es peculiar es de que ambos, aunque se puede decir que tratan lo mismo, son completamente diferentes de manera en que llegan a eso. En Un Mundo Feliz están tratando de hacer que la gente esté feliz mediante drogas y distorsionando la realidad que ellos manejan como una sociedad superficial, mientras que en 1984 es lo opuesto, tratan de poner como un control, un miedo, un respeto, y empiezan incluso a modular por los medios de comunicación la manera en que las personas pueden expresarse, limitando sus palabras, limitando los colores que pueden vestir, y también la música que pueden escuchar, todo está ya determinado. Así que, como a lo mejor las personas pueden verlo como algo muy mala idea de meterle un chip a la persona en la cabeza o hacerle una cirugía como hay en la película de Naranja Mecánica, pero creo que los cambios más importantes son los que hacemos como a un nivel ya más sutil. De hecho, sí, esos dos ejemplos que mencionas son muy buenos. Y hay también muchas películas que tratan el tema de mil maneras. Y fíjense cómo, a pesar de que son libros tan antiguos, están planteando problemas reales y que siguen siendo vigentes. Y cada vez los vemos más palpables y los vemos más los tenemos ya en la nariz y tenemos que filosofar y pensar y analizarlos para saber cuáles son las decisiones correctas y cuáles no. Está en sus manos, ustedes son los chavos, ustedes son los que van a llegar dentro de 10 años, van a estar en los puestos de poder administrativos, los médicos, políticos, etcétera. Y entonces todo eso está en sus manos y si no tienen esta capacidad de pensamiento crítico, estamos perdidos, efectivamente. Es muy, muy interesante. Me llama la atención, bueno, de la película, ¿qué les digo? Es una película que me encantó, yo la vi cuando la estrenaron en esos cines Cinemascope y con sonido y todo eso, salía uno todo loquillo. Al principio ni siquiera la entiendes, la tienes que ver 2 o 3 veces para entenderla, como pasó con 2001 Odisea del Espacio, la tuve que ver como 30 años después con mis hijos para entenderla de otra manera diferente. Es Stanley Kubrick, no es una persona fácil, y me gusta ponerles estas películas tratando de que no mueran este tipo de películas. La música, el contraste de la violencia con la música se me hizo muy interesante. El experimento Ludovico, que así es como se llama, es algo que parece que sí existió. Finalmente acabó siendo, no funcionando, el cuate realmente nunca se convirtió en la realidad. Finalmente se salvó, la sonrisa que pone al final manifiesta esto, ¿no? Pero bueno, se me hizo un buen experimento para que ustedes vieran y para que vieran la película. ¿Algún otro comentario sobre el tema de neuroética? Entonces, ¿podemos incidir o no en la mente de las personas? Yo creo que para lograr un mundo ideal, wow, es que no existe, ¿no? Es la perspectiva que cada quien tiene del mundo ideal. Pero creo que vamos a necesitar de la intervención en la mente de las personas para cambiar muchas mentalidades y vamos a tener que, básicamente vas a tener que como que maquilar mentes en cierto modo saludables y eliminar muchas patologías mentales o psiquiátricas para que también las personas contribuyan a que, no sé, a que todo se mueva y es que es un problema muy grande, no sé ni siquiera cómo definirlo. Es que es un problema que ya existe. Tú comentabas, Luis Mann, comentabas acerca de que están contratando en algunos lugares gente que tenga capacidad crítica para ciertos puestos. Efectivamente, de lo que habla Harari, él dice que hay un gran porcentaje de gente que ya no va a servir para nada. Hay gente que está preparada para ciertos trabajos que ya no van a funcionar. Y yo ya no alcanzo, tienen que aprender a cambiar de vida en 10 años.
porque el trabajo para que están programadas muchas personas de aquí a 10 años ya no va a servir, ya se va a inutilizar por la tecnología y van a tener que cambiar a otro tipo de trabajo, se van a tener que reinventar. Y entonces efectivamente, como mucho del trabajo lo va a sacar el trabajo automatizado, pues ya nada más hay menos espacio para las gentes que tengan esta capacidad crítica. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gran cantidad de gente que va a quedar marginada de los trabajos? Pues va a ir quedando fuera de la sociedad. Y se van a generar sociedades totalmente dispares y disparejas. Y aquí va a entrar la siguiente tarea. La siguiente tarea, y fíjense que ya casi acabamos el curso, por cierto, la siguiente tarea es el tema número 10, que incluye varios temas chiquitos, que son asesoramiento genético, eugenesia y epigenética, todos en el libro de construcción de la bioética. Hay 2 películas que pueden ver, pero ya saben que como van a ver la de Uma Thurman por Gattaca, yo les recomiendo que vean película Código 46. Es una película viejita, como gran parte de las que les pongo, pero como muchas de las que les pongo tienen mucho que ver con el tema y de que podemos aprender cosas. Gattaca es una película muy suave también, de Uma Thurman, ya sé, se van a ir para ese lado. Bueno, no los culpo, pero yo les invito a que si pudieran vean las 2, y si no, pues cuando menos vean vean Código 46, realmente está interesante, porque yo creo que nos dirigimos a una velocidad vertiginosa hacia este tipo de sociedad. Bien, ¿algo más que quieran comentar, muchachos? Ay, Trejo, Enrique Trejo, ¿no andas por ahí? El doctor Enrique Trejo me dijo, nos dijo que iba a venir, pero se me hace que se quedó dormido. Bueno, ni modo. Saji, qué bueno que viniste, que regalaste alguna parte de la plática. De todos modos, ya saben que voy a subir la plática en el video para mañana en la mañana, para quien quiera verla de nueva cuenta. Bueno, chamacos, pues entonces, si no tienen nada que agregar, me despido de ustedes. Nos vemos dentro de 8 días para revisar este tema. Aunque es probable que yo mi plática se las dé de un tema un poquito diferente, pero ustedes se tienen que concentrar en estos temas y con estas 2 películas o la que ustedes quieran. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, chamacos, pues nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. doctor. Hasta luego. A lo que se dedican ustedes, que es a estudiar. Ay, doctor, no quiero que se termine el curso. Pues podemos seguir platicando cuando quieran. De todos modos, chicos, si les queda mucha tarea para que vean muchos videos, para que lean todo lo que les he estado recomendando, realmente es interesante. Y ya saben, yo estoy en el Facebook todo el tiempo por mi totero y pueden meterse a platicar conmigo cuando quieran. Nos vemos dentro de... Gracias. Pues, Bye. Bye. Hasta luego, doc.